Gálatas 6:14 vamos a leer esta mañana. Bendito el Señor. Eso no lo vimos con más cuesta allá. Son pequeños. Bendito Dios. 5 capítulos. Es importante el libro de Gálatas. El libro, sí. La carta de Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Lo leemos y dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 6 y versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Le decimos, Señor y Padre que estás en los cielos, esta mañana venimos una vez más a humillarnos ante tu santidad, Señor, a pedir tu unción, a pedir tu respaldo, a pedir tu bendición. Padre amado, reconocemos que todo es posible si lo ponemos bajo tu dirección. Padre amado, que tu palabra esta mañana nos edifique, penetre en nuestra vida y nos dé un nuevo entendimiento para poder ser útiles cada día en una manera más fuerte y más eficaz en la obra que nos has encomendado. Ahora, Señor, también deposito cada una de las peticiones que tu pueblo ha traído esta mañana a este púlpito. Amado Dios, son muchas las peticiones que esta mañana han venido, Padre. En el nombre de Jesús, y yo le pido, yo le suplico que su amor se manifieste, se mueva en favor de su iglesia, y que si esa es su determinación, derrame sus bendiciones. Y que cada una de las peticiones, amado Dios, conforme a tu voluntad, traigan respuesta a cada uno de tus siervos. Aquí están, Señor, las peticiones. Yo no sé, amado Dios, qué contienen, pero tú sí lo sabes. Por lo tanto, amado Señor, es a ti a quien pedimos, quien clamamos, quien suplicamos que tu favor se mueva en estas peticiones. Tus hijos necesitan, Señor. Tu iglesia necesitamos que tú nos bendigas, que tú nos sanes, que tú proveas, que tú nos protejas y que tú, amado Dios, estés en todas las cosas en favor de tu iglesia. Gracias le damos esta mañana. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. Y queremos hablar de un tema muy importante, y este es el propósito de Jesús en la cruz. El propósito de Jesús en la cruz. Usted sabe, hermano, que todo tiene propósitos. Así es. Todo tiene propósitos. El niño tiene propósitos. El joven tiene propósitos. Llega un momento donde el joven y la jovencita se casan porque tienen otros propósitos. Aquel que no tiene empleo le pide al Señor porque tiene propósitos. Si usted y yo tenemos propósitos, mucho más el Señor tiene propósitos bien definidos. En esta porción, hermano, que hemos leído esta mañana, nos damos cuenta que Pablo, el apóstol Pablo, es bien enfático en su mensaje a la iglesia del Señor cuando declara: jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz, oiga, de nuestro Señor Jesucristo. Importante cuando él dice jamás acontezca, jamás suceda, como queriendo decirnos, hermano, que la única confianza está y debe estar
únicamente en Cristo y en el sacrificio en la cruz, donde trajo justificación y perdón para todo aquel que tiene en Él su confianza. Le digo, hermano, únicamente para aquel que tiene en Él su confianza, porque todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo sabe que hubo un ser maravilloso que se llama Jesús, que Él vino, nació en un pesebre, creció predicando el mensaje. Llegó un momento que los religiosos, los fariseos, lo odiaron porque predicaba la verdad, hasta llevarlo a una cruz donde Él fue crucificado. Todo el mundo lo sabe, pero hay algo importante que solamente, mi amado hermano, solamente recibe justificación, solamente es perdonado de sus pecados aquel que ha confiado en Él. El religioso no confía en Jesús. Los miles de religiones del mundo no creen en Jesús. Pero la diferencia de la iglesia, la diferencia del cristiano evangélico es que usted y yo sí creemos en Jesús. Amén. Y creemos en Jesús porque sabemos que Él es Dios. Aleluya. Ha sido Dios y será Dios por la eternidad. Sí, amén. Mas no así aquellos que creen que Jesús fue un hombre más, como cree el pueblo de Israel en su mayoría. El judaísmo ve a Jesús como un hombre más. El islamismo ve a Jesús como un hombre más. Pero el cristianismo evangélico tenemos las llaves del conocimiento que Dios nos ha dado. ¿Y por qué le digo eso? Porque, hermano, si usted y yo tenemos las llaves, podemos abrir el conocimiento de otros a través de el cumplimiento de la gran comisión. Y decía este hombre de Dios, a mí me llama la atención cuando él dice esta palabra: jamás acontezca que yo me gloríe en lo que yo soy, porque usted y yo no fuésemos nada si Jesús no lo hubiera permitido. Usted ha alcanzado niveles importantes, laborales, académicos, económicos, porque a Dios le ha placido bendecirlo. Usted tiene su negocio, es porque a Dios le ha placido. Usted tiene su trabajo, es porque a Dios le ha placido. No se olvide de dónde lo ha sacado el Señor. No va a ser que un par de dólares le cambie su disco duro y después se esté lamentando. Después le esté echando la culpa al Señor, cuando el culpable es usted y soy yo, cuando no tomamos la dirección que Dios nos ha entregado. Bueno, todo esto, hermano, fue así porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Él diseña, todo lo que Él hace, primero ve los propósitos. ¿Qué es lo que persigue con lo que va a hacer? Y cuando esto lo vemos así, no podemos usted y yo en ningún momento reclamarle a Dios por lo que pasa en la vida. No le podemos reclamar a Dios. ¿Por qué? Hermano, porque lo que sucede no son casualidades ni son accidentes. Son acontecimientos que Dios permite para que aquellos de corazón duro, incluso en la iglesia hay gente de corazón duro, está oyendo la palabra, se le está diciendo el camino correcto, y él solo agacha la cabeza, se tapa las orejas y no oye. ¿Ah? Es un problema. Y oiga bien, pero cuando algo nos sucede, le reclamamos a Dios. Quiero decirle, los que no tenemos propósitos definidos somos nosotros. Por eso fracasamos muchas veces. Sí, señora. No tenemos propósito. Sí, padre. Que tengan cuidado. El joven
tiene una novia, como tiene carro y tiene casa, dice aquí voy bien, no va bien. Porque no es la dirección de Dios. La mujer ve que el hombre tiene 2, 3 carros, que está joven, no sabe usted si es contrabandista. Y tengo casa aquí, allá. Te dice, me voy a hacer la señora de tal. Y después se da cuenta que no fue así. Es porque no lo hacemos con propósito. Si el propósito nuestro sería en primer lugar servirle a Dios, la cosa iría mejor. Dios nos da un trabajo, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Dios te da un negocio, lo primero que hace es alejarte de Dios. Dios te da alguna oportunidad, te abre una puerta, una ventana de bendición. Lo primero que hacemos es sacrificar el tiempo que le damos a Dios. Y oiga bien lo que le digo, a Dios le damos lo más ínfimo de nuestro tiempo. Le damos lo más corto. 8 horas su turno en el trabajo. Y ahí anda usted rodeándose con el jefe. Van a ver horas extras, jefe. Y ahí llega el culto. ¿No será que ya te hiciste de corazón duro? ¿No será que ya te hiciste carnal? Es que tengo una excusa, hermano. Si no hago la gente me van a echar. Entonces no es la voluntad de Dios que esté ahí, hombre. No es la voluntad de Dios que estemos ahí. Porque aquello que viene y que te corta la comunicación con Dios, no es la voluntad de Dios que estés ahí. Y es natural, el cuerpo carnal, el cuerpo físico. Si le metes mucho trabajo te vas a cansar. Y el día que le vas a enseñar, te decir al Señor, es que estoy cansado, te va a quitar el trabajo el Señor. Te va a cerrar ese negocio el Señor. Porque ya no está sirviéndole a Él como debería de servirle. Si decir amén no cuesta. Decirle gloria a Dios no cuesta. Decirle Señor te amo y tú sabes que te amo no cuesta. La cosa es realmente demostrarle a Dios que lo que sale de nuestra boca es lo que realmente quiere la voluntad de Dios. Dios tiene propósito. Por eso es que Él nunca ha fracasado. ¿Sabe? Hay otra cosa maravillosa de Dios. Él va despacio, Él nunca corre. Usted y yo, hermano, corremos. Es que yo quiero hacer esto hoy. Y comienza a ver, comienza a cómo consigue todo. Y por eso es que las cosas no nos salen bien. Decía por ahí un ancianito, me decía, óigame, lo violento es flaco. O sea, lo que usted quiera hacer, hermano, de la noche a la mañana, no va a tener la misma calidad que si lo hace con el tiempo de Dios. Oiga, qué interesante es esto. Lo que sí debemos saber, hermano, es que todo lo que estamos en Cristo, no le dijimos que no le podemos reclamar a Dios. Porque lo que sucede no son accidentes, no son tampoco casualidades. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? Es estar seguros de una cosa. ¿Y cuál es esta? Que todo lo que sucede en la vida de un cristiano nos ayudará a bien. Nos ayudará bien. ¿Y cómo no me ayudará bien, hermano? Usted no sabe cómo estoy pasando. Es que tenés que pagar la factura primero, hermano. Tenés que pagar la factura. Después el Señor te va a dar la bendición. A David le dijo, te voy a perdonar la mentira de paga que diste con esa vez. Hiciste homicida, mataste a su marido, fingiste, hiciste esto y lo otro. Ahora te voy a perdonar, pero vas a pagar el precio de la factura. ¿Y cuál fue el precio de la factura? Que toda su familia vivía como que eran perros y gatos, peleándose por todo. Y no creas que solo les peleaban de boca, eso se mataba. Ahora tú y yo tenemos que ser sabios. No tenemos que confrontar a Dios. Hay gente, hermano, gente que no es normal de su pensamiento. Yo oigo gente que dice, bueno, si me quiere matar Dios, que me mate, pues.
sí vale menos que una hormiga. Incluso una hormiga vale más porque trabaja, dice la Biblia. Y muchos son holgazanes, no trabajan. Y todavía dice, si quieres matarme. Una vez me decía una persona, yo le hablaba de Dios, decía, bueno, si Dios quiere que yo no, sino que me mate. Digo, ¿y para qué te va a matar si no serví para nada? Pues sí, entonces que la verdad es esa. ¿Y por qué la verdad es esa? Porque Dios tiene propósitos. Dios tiene propósito. Y el propósito de Dios es que todo aquel que anda haciendo maldad, todo aquel que anda en mal camino, reconozca que necesita la intervención bendita del Señor. Porque ese es el final. Usted sabe, usted está consciente que cuando usted muere, cuando muramos, y llamémosle así, el desaparecer de esta vida física, no vamos a tener experiencia como dicen los del carterón, los testigos de Jehová, pues. Ellos dicen que cuando se muere y termina todo, tal vez para ellos, porque nunca han leído la Biblia. Pero la Biblia dice, hermano, que la muerte no es el final de los hombres. La muerte no es el final de los hombres. Es un cambio nomás. Es un cambio a la realidad. Y oiga una cosa, hermano, aquella realidad es eterna. Por eso usted y yo pues, seamos vivos en el Señor. Que cuando el Señor nos llame, pero para gozarnos con Él. Todos los días. Aquí nos quejamos, porque pasan días, hermano, de estrechez en nuestro hogar. Pero allá, que Dios es eterno. ¿Qué tal, hermano, si no nos amarramos bien? También allá es eterno. El sufrimiento que le espera al mundo allá también es eterno. Y si somos llorones aquí, imagínense cómo nos va a ir allá. Entonces, por eso se llama la iglesia de ese. Hermana, afírmese en el Señor. Hermano, afírmese en el Señor. No se engañe lo que el enemigo le diga. Vos estás joven, date gusto. ¿Qué te hace gusto, hermano? Que el diablo lo ande como que es trapeador. Eso es darte gusto. ¿Por qué no? No, hermano, darse gusto es que Dios te use a través de sus dones maravillosos. Que Dios te dé sabiduría. Que Dios, hermano, nos use en su santa voluntad. Pero ahora, a muchos jóvenes y también a los viejos les da pena si no se vayan. Como son grandes chambrosas las viejas, les da pena si no cristianos. Muchas veces me han dicho, y esa es cristiana. No, dice. Pero mira, problema de ella. Entonces, por eso digo que ten cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque si nuestro propósito es exaltar a Dios, de esa manera no lo vamos a exaltar. Ahí dejen que otros hagan eso. Pero usted y yo, evitemos dar un mal testimonio. Me gusta cuando este siervo de Dios habla de esta manera. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Hay diferentes maneras de verlo. Por ejemplo, los religiosos, para ellos aquel pedazo de madera que ponen en la entrada de sus templos. Y muchas veces lo usan hasta de amuleto, lo andan aquí colgado. Otros lo andan, las mujeres andan hasta de aquí en los aretes. Otros andan aquí en los ombligos. Es religión. Para ellos eso significa. Para ellos eso significa. Y eso no es eso. El temor de Dios está sobre todas las cosas. Amén. Hace unos años fui a una iglesia fuera de aquí en Salvador, que toda la gente la conoce porque es bien común. Yo pensaba, hermano, al llegar allí, que el poder de Dios caía en ese templo. Fue al contrario, hermano. Yo decía al Señor, Señor, si tú moras aquí, dame una evidencia, Dios, de que tú estás aquí. Pero con ver todo aquel desorden, aquella carnalidad que se mueve desde el pastor del último en la iglesia, dije yo, aquí lo que menos hay es actividad. Pero sí de gente. Yeah. Y que eso le gusta a la gente. Eso le gusta a la gente. Donde hay irreverencia a Dios, ahí está la gente. Y ahí están diciendo, amén, gloria a Dios, si es el que menos le sirve. Por eso usted y yo, hermano, seamos sabios y reconozcamos que lo que somos
y lo que vamos a hacer de aquí para allá es misericordia de Dios. No son, hermanos, no son cualidades especiales que nosotros tenemos. ¿Qué significa la cruz? Ya dijimos que para algunos significa simplemente ese madero donde murió Jesús, dice. Otros, en el camino del Evangelio, pensamos que es parte de esa cruz, es la cantidad de momentos difíciles que atravesamos en nuestra vida, como lo dice allá Mateo 10:38. Puede ser, toma tu cruz y sigue. Entonces, para otros también, hermanos, se cree, significa que Cristo murió por sus hijos, siendo el sacrificio expiatorio para ofrecernos a nosotros la justificación y el perdón de nuestros pecados. Eso es así. Aquel que lo ve en forma religiosa no va a cambiar. Pero aquel que lo ve en términos espirituales sí va a reconocer lo grandioso que fue para nosotros el que Cristo no dijera, no voy a ir a la cruz. Hubo uno que le dijo, no vayas. Y uno de los 12, no el que se ahorcó, no, ese fue mal. No, hubo otro que le dijo, no vayas. Usted sabe quién es, ¿verdad? Sí, Ahí Pedrito. Y él dice que el Señor no vio a él, vio al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de venir Jesús a esta tierra era eso: pagar con su vida nuestra condenación. así es, aleluya. Y por eso es que él dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Se piensa, hermano, que el Señor dijo, ¿por qué me has desamparado? Se cree que el Señor se alejó de él y lo dejó a él solo con todo el peso del pecado del mundo. Le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me voy a morir por otro, hermano, aquí que se muere por su problema. Jesús no pensó así. Jesús, hermano, es diferente. Amén. Y sabe cómo él es diferente, quiere que usted y yo seamos diferentes. Amén, así es. Si al hermano le gustaban cositas que no son lícitas, aléjese, hermano. Las hermanitas, aléjense. Alejemos de todo aquello que nos separa de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que crezcamos, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Miren, hermano, no hay cosa más maravillosa que usted comience a sentir la presencia de Dios, que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Usted comienza a llorar, usted comienza, hermano, a sentir algo maravilloso, y lo que menos quisiera es que ese tiempo terminara. Es que ahí está lo de Dios, hermano. Lo de Dios es especial. Lo de Dios es especial. Pienso, hermano, que Pablo, en la crucifixión de Jesucristo, él vio gozo, vio deleite espiritual, vio consuelo, él vio la paz que traía para este mundo, vio esperanza, porque, hermano, el hombre que levantó su mirada y vio a Jesús tiene esperanza de cambiar. Pienso que vio esperanza, vio confianza, vio descanso, vio refugio en Jesús, vio un alimento, y además de eso también Pablo vio medicina para su mal. Es que ahí está en Cristo, está todo eso. Hermano, cuando estamos en Cristo, todas esas cosas vienen. ¿Se da cuenta usted que en este momento se están muriendo un montón de ricachones en el hospital? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque el dinero no es todo en la vida de los hombres. Yo tengo bien claro cuando Jesús le dijo a aquel rico, hoy en la noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todos esos graneros que llenaste? ¿Quién se lo va a comer? Ahorre. Sí, es bueno que ahorre. Usted puede ahorrar, ahorre. Lo que podamos ahorrar, ahorremos. Pero sobre todo,
Agarrémonos de Dios. Agarrémonos de Dios. Y no sea tacaño para usted mismo. Yo conocí a una persona que no tenía tanto de Dios. Todo en su medio de Dios. Pero para almorzar, hermano, andaba ahí media cucharada de esto, la cuarta cucharada de esto, hermano, y así comía todavía así, arroz por arroz para llenarse. Y al rato venía un familiar de él que yo lo conocía y decía: deme de todo lo que haya, soy gran bulto en aquel plato. Come. Y ahí tomé yo ese ejemplo de Dios que es hermoso. ¿Hasta dónde llega el hombre que solo piensa en decir cuánto me sale? 75 centavos. ¿Por qué tanto? Y el otro decía: ¿cuánto me sale? 25 dólares. Entonces, usted y yo tenemos que ser definidos. Los propósitos nuestros no es morirnos de hambre y tener un montón de pito en el banco. No, el propósito suyo es comer, beber, pero sobre todo honrar a Jesucristo con su vida. Amén, aleluya. Ahí come, hermano, coma sin ningún problema. Pero después del culto no quiere eso. Hermanos, no debemos olvidar que todo lo que Cristo hizo, todo, oiga, lo que sufrió Jesús, porque Él sufrió como ninguno de nosotros. Hay hermanos que ya no vinieron, porque tal vez el hermano se le quedó viendo. Ah, no, el hermano no tenía amor, no vio la lámpara que le hizo, ya no lo vi. Y al final ahí anda cargando muñecos en la católica. Ahí está bien el hombre, bien mañado el diablo. Entonces usted y yo tenemos que tener sabiduría de Dios y reconozcamos cuando las cosas son de Dios. Miren una cosa, no debemos olvidar que la justicia, la expiación, su sangre derramada y la consumación de su obra lo hizo por amor a usted, a usted, a usted, y también a los amigos que están allá afuera. Por amor a ellos lo hizo. Lo que pasa es que ellos no quieren reconocer que Cristo lo ama. Ellos no quieren reconocer. Y lo peor es que anda un montón de gente afuera que antes le servía a Dios. Y ahora, hermano, le sirven a alguien que tiene que servir. Porque le tiene que servir a alguien. Pero lo que sí, enfocamos nosotros, que al que menos le sirve es el que le debe de servir. ¿Ah? Al que debo yo servir, vino a servir, me dice una palabra. Al que llevo yo de amar, me amó a mí. ¿Ah? Él primeramente nos enseña qué es lo que debemos hacer para que usted y yo entendamos y visualicemos qué es lo que realmente el hombre y la mujer de Dios necesita para firmar sus pasos en el Evangelio. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando está bien en el Señor? Usted se siente seguro. Ah, pues diablo, ¿dónde está? Prestarlo al diablo. Está bien preparado. Pero cuando anda, hermano, a todos le tienen miedo. Un zancudo pilla y se queda usted, ¿quién es? El enemigo lo tiene bien maniado. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Porque no tenemos la confianza en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Si usted y yo sabemos que nuestros pecados fueron borrados, si usted y yo sabemos que la arca de nuestros pecados fue rota, fue destruida, entonces la única verdad es que dice Cristo: yo peleo tus batallas. Gloria a Dios. Cuando usted está agarrado de Dios, hermano, dele. Cuando usted esté agarrado de Dios, no le tenga miedo a nada. Tampoco le digo que haga lo malo, no. Pero cuando va a hacer algo bueno, no diga: y a mí me da miedo. No, hermano, dele para adelante, porque ahí está Cristo con usted. Por eso, hermano, en ello dice el apóstol: yo en Él me glorifico en Jesucristo, en el sacrificio expiatorio que hizo en la cruz de Calvario. Por eso le decía en la Santa Cena, hermano, este sacrificio de Cristo es algo que usted y yo no lo podemos dimensionar. Por eso dice la Biblia que Cristo es, Dios es insondable. Usted y yo no tenemos la capacidad para verlo. Usted y yo no tenemos la capacidad, mi amado hermano, para entender completamente lo que contiene el mensaje de Jesucristo. Porque es muy grande, muy profundo. El poder de la sangre de Jesucristo solo, dice Pablo, pudo transformar a él. Lo transformó la sangre de Cristo. De un perseguidor lo hizo un predicador. Y muchas veces usted y yo decimos:
ese no va a cambiar. Yo no creo que cambie. Es que él no va a cambiar. Pero si está en el plan de Dios, si está en el propósito de Dios, va a cambiar, porque Cristo lo va a cambiar. Aleluya. ¿Para dónde iba Pablo cuando el Señor lo cambió? No cree que iba a buscar a Dios, iba a orar, no cree que iba a un culto, no. Iba a garrotear porque hablaba del Evangelio. Que en ese tiempo se llamaban los del camino. Entonces, pero cuando Cristo tiene propósito, hermano, ay, olvídense, no se va a salvar. Pero el problema es que como usted y yo no sabemos exactamente eso, tenemos que esforzarnos todo el tiempo, 24/7, esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Si algo malo toca la puerta de tu corazón, primero pregúntale a Dios si eso está bueno o si eso está mal. La gente, hermano, pasa en problemada porque no le pregunta a Dios si aquello está bien. El valor inigualable y único del Evangelio de Jesucristo radica en el hecho de que Jesucristo fue crucificado, pero también porque resucitó. Si solo Jesucristo hubiera sido crucificado, no tendría el valor que tiene el Evangelio. ¿Por qué la iglesia evangélica dice con toda seguridad, si tú reconoces y aceptas a Jesucristo como único y suficiente salvador personal, tu vida va a cambiar y Cristo te va a bendecir? ¿Por qué lo aseguramos? Porque nuestro Dios, el que predicamos los evangélicos, no está muerto. Así es. ¿Ah? Dice que al tercer día resucitó. Glorioso. Pero si a pesar de todo lo que ya ha sido expuesto, hermano, el mundo gentil no lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque para la gente dice, esos están locos, dice. ¿No oye usted que el evangelio para muchos es locura? Sí. ¿Ah? Para muchos el evangelio es locura. Les gusta oír música pagana, le gusta servirle al enemigo de todas maneras, pero no le gusta oír el mensaje del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje del evangelio va a golpear a aquel que no está haciendo la voluntad de Dios. Así es. El borracho no le gusta que usted le hable el evangelio. ¿Por qué? Porque usted está diciendo no tomes. Y quiero decir, la Biblia si lo presenta, la borrachera no es una enfermedad, como lo dice la ciencia médica. La borrachera es un pecado, por eso dice la Biblia, que ningún borracho va a heredar el reino de los cielos. Entonces no es enfermedad, no, es pecado. La borrachera es un pecado, es una rebelión contra Dios. Entonces, mis amados hermanos, oiga que aquí hay una porción en Filipenses 1:21, una declaración maravillosa, que aunque otros le digan, ustedes están locos evangélicos, usted no sabe, usted dígale lo que dice el Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Así es. Oiga, y el morir es ganancia. Aleluya. Cuando le habla de muerte, la gente dice, no de muerte, pues peor ni el cago evangélico. Es que la gente le tiene miedo a la muerte, se ría. Le tiene miedo. Pero ¿por qué la gente le tiene temor a la muerte? Porque sabe, hermano, que la muerte es el final desastroso para aquel que nunca ha querido humillarse a los pies de Jesucristo. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Hermano, si le vamos a servir al Señor aquí, decía Pablo, si le sirvo aquí, también lo voy a servir allá. Amén. El problema es que si no le servimos aquí, mucho menos le vamos a servir allá. Si no le servimos aquí, tampoco nos vamos a ir con Cristo. Tampoco. Aquel que cuando usted y yo partamos de esta tierra, como somos tripartitos, como dice Colosenses, el cuerpo, por mucho que usted lo cuide, se va, porque es tierra, se va a hacer tierra. El espíritu se va para quien nos dio, pero el alma se va para un lugar intermedio en el Evangelio. Antes, según el 16 de Lucas, era el Hades, ahora es el paraíso del seno de Abraham. Pero el que no, qué terrible, ¿no? El que no quiere nada con Dios, ¿para dónde va? Para un lugar de tormento, porque le tiene miedo a la muerte.
Pero usted y yo sabemos que no vamos a sufrir, vamos a gozar. Para mientras viene el arrebatamiento y nos vamos con el Señor. Aleluya. Y nos vamos a ir al tribunal de Cristo. Vamos a ir a recibir ese galardón que Dios tiene para ti y para mí. Si no fuiste zaragán, si no fuiste mentiroso, hay un galardón para ti. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Hay un galardón? Entonces, hermanos, pongamos carne vivo en el Evangelio. Aleluya. Y ahí el Señor nos va a bendecir. Amén. Disfrutemos el Evangelio de Jesucristo. Disfrutémoslo. Disfrutemos el Evangelio, porque lo único y necesario que necesitamos las iglesias cristianas es eso. Lo único que necesita la iglesia cristiana evangélica para ser feliz es eso: servir al Señor. Ministerio de alabanza. Si tú vienes a servir al Señor, sírvele, hombre, pero sírvele de corazón. No vengas ahí que ni que abrir la boca y no poner una cartapié. Si usted viene, venga dispuesto a servir al Señor. Músico, si usted quiere servir al Señor, venga dispuesto también. No le ponga condiciones a Dios. ¿Ah? No quiera confrontar a Dios. Diáconos, si usted viene a servir al Señor, venga a servir al Señor de corazón. Aleluya. Voy a ir porque si no el pastor es bravo. Bravo esa abuelita, que yo no soy bravo. Lo que yo hago es decirle la verdad. Ah, pues sí, lo que decirle la verdad. O dígame si es mentira que su abuelita no es enojada. Ah, ¿verdad que sí? Anda con el carotío, la viejita también. Y a esa sí le hacemos caso. Pero al Señor no le hacemos caso. ¿Ah? No, hermano, no la cosa. Oiga que hay una cosa interesante. Y es importante para usted y para mí. Y quiero que quede claro esta mañana. Si usted ha conocido a Jesucristo y usted reconoce el valor de Jesucristo crucificado, si usted sabe que la victoria está en la resurrección de Jesús, para resucitar tuvo que ir a la cruz primero. Si usted cree que ese Cristo vale la pena servirle, vale la pena adorarle, hágalo sin ningún límite. Hágalo, hermano, con todo el gozo, porque todo lo que sucede después del sacrificio en la cruz es para bendición de la iglesia. Todo lo que sucede después del sacrificio de Jesús en la cruz es para bendición de la iglesia del Señor. ¿Quiere ver jóvenes alegres, dispuestos? Sirvan al Señor. ¿Quiere ver hermanas dispuestas, gozosas? Sirvan al Señor. Hombres, ¿quiere verse usted todo el tiempo lleno de energía? Me han dicho que tome Campolón, hermano, es propaganda. Necesita Campolón del cielo. Necesita, hermano, meterse con Dios. Y para usted no va a haber nada ni nadie que lo detenga el avance que lleva en el camino del Evangelio. Esa es la clave. Termino esta mañana diciéndole: no se olvide que la clave está en creer en Jesucristo, en la crucifixión y en la resurrección de Dios. Por eso, hermano, para que estemos seguros, es eso. Nuestro Dios está en el cielo y dijo: voy a preparar moradas para que donde yo esté, también los de la roca estén. Ahí vamos a estar. Solo créalo. Créalo y dijéralo así, para que no haya ninguna duda. Porque le dijo Josué a aquellos: si ustedes quieren, entiendan el mensaje, les dijo Josué. Y si no lo quieren, no lo entiendan. Pero una cosa quiero que sepan: que yo y mi casa le vamos a servir a Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Cierra tus ojos esta mañana. No hay mejor victoria